Bueno, teníamos cepo hace tantos años que prácticamente no nos acordamos cómo es la economía sin cepo. Salvo por un hiato, por un paréntesis en el gobierno de Macri, el cepo empezó allá por el 2011, cuando empezó el gobierno de Cristina Kirchner. Mi hijo tenía 1 año, perdón la referencia personal, pero ahora mi hijo está ya promediando la secundaria y ya tiene 15 años. Bueno, en serio, hace tanto tiempo que teníamos estas restricciones cambiarias que ya no nos acordamos cómo era sin tenerlas. No nos habíamos acostumbrado a manejar la economía de esta manera. Estamos con María Castiglioni, sentada acá con nosotros. Es muy amable de estar acá con nosotros en el piso. Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Necesitamos que nos expliquen cómo es esto de nuevo, ¿no? Es como que atravesamos ahí una larga internación. De pronto salís, ¿viste? ¿No? Del sanatorio. ¿Sí? ¿Cómo era? Bueno, lo primero es que no haya cepo, por lo menos para la gente, porque ahora queda todavía algunas cositas que son los stocks de las empresas, pero es poco. Y es lo que pasó también cuando Macri en su gestión, cuando arrancó también, liberó el cepo, liberó básicamente lo que se llama flujos, los nuevos movimientos, claro, que no incluyen utilidades y dividendos de empresas que todavía quedaron guardadas y de las cuales se les está ofreciendo una nueva alternativa, Bob Real, para que opten si quieren irla sacando rápidamente, ¿no? Eso persiste. Eso persiste, pero es muy acotado. Y de hecho, lo que te diría, lo que resalta del anuncio de ayer fue una salida del cepo más rápida. O sea, esperábamos, porque desde que asumió este gobierno se fueron quitando restricciones, sí, y eso explica por qué la brecha del 200% fue bajando enormemente. No solo por eso, sino también porque se dejó de inyectar pesos en la economía. Claro. Y la clave, ¿no? Esto es importante, la clave es eso: atacar las causas de la inflación y de los desequilibrios económicos, que era el enorme déficit fiscal. Esto es importante porque ayer, aparte, entre los anuncios, la cantidad enorme de anuncios, hubo uno que es no solo que va a seguir habiendo equilibrio fiscal, sino que se va a reforzar aún más en 0,3 puntos porcentuales del PBI el superávit primario y por lo tanto el resultado financiero en un contexto internacional muy volátil, y eso, bueno, es una señal muy contundente de que no se va a emitir ni un solo peso para financiar el déficit en un año electoral, algo que no es lo habitual en Argentina. Claro, tal cual. Bueno, eso era lo que se hablaba, ¿no? Sí. Final del cepo va a llegar después de las elecciones, ¿no? Decían, una vez que se pudiera manejar, como decís vos, el tema de la emisión, o bueno, o no sé, pero durante un año electoral generalmente ese tipo de temas no se charlaba. No, y lo histórico, ¿no?, era postergar esa disciplina fiscal o ese ajuste fiscal por motivos electorales. Eso obviamente no ocurrió, pero ayer se reforzó aún más esa señal, porque esto en definitiva es la clave. Todo lo demás es anexo. Sí. De hecho, cuando Cristina Kirchner puso el cepo en octubre de 2011, mientras ganó con 54% de los votos, para los más jóvenes que no se acuerdan, la gente compraba dólares en ese tiempo porque percibía que había algo que no cerraba, que era que la inflación estaba aumentando, el tipo de cambio estaba sostenido, y en algún momento post-elecciones la idea era: va a haber algún ajuste, va a haber alguna recalibración, que nunca ocurrió. La solución fue trabar la demanda de dólares, ¿no? Y eso obviamente puede uno ni siquiera justificarlo, pero entenderlo en una cuestión transitoria, pero cuando lo haces permanente lo que impedís es que entren dólares. De hecho, el gran problema que hay en el camino a normalizarnos, porque salir del cepo es volver a la normalidad, que es lo que vos decías, no estamos acostumbrados. Es lo que tienen Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, la mayoría de los países tienen un tipo de cambio que se llama flexible, donde los bancos centrales intervienen en algunos casos puntualmente, pero se mueve libremente y la gente puede cambiar de moneda sin ninguna restricción. Y en definitiva eso es lo que permite, si el Banco Central no está atacado por el Tesoro, o sea, no se lo usa para financiar el gasto público y por lo tanto se inyecta más dinero en la economía de lo que la gente necesita, y por otro lado no se lo esquilma sacando las reservas, como ha ocurrido en Argentina. Casi 90.000 millones de dólares se le sacaron entre 2010 y 2015, y entre 2020 y 2023, casi 90.000 millones de dólares, colocándole letras intransferibles. Y por eso decimos, lo gracioso es que los que le sacaron los dólares dicen: Argentina no tiene reserva, el Banco Central no acumula reservas. Había acumulado, se le quitaron. Claro, había acumulado, pero el gobierno siguió emitiendo. Ese desendeudamiento era una engaña pichanga, para ser burdos, que es: cuando yo tengo déficit no me estoy desendeudando, me estoy endeudando. Lo que pasa es que en vez de ir a los mercados, se le daba un papelito, letra intransferible al Banco Central, y se le sacaban
reservas, pero los pesos seguían dando vueltas porque el gobierno tenía déficit. Entonces, lo que se está haciendo es ir a una normalización, a algo normal que pasa en todas partes del mundo, pero donde los bancos centrales no están justamente sujetos a las necesidades del tesoro y por lo tanto la gente va confiando en su moneda. Esa confianza hay que ganarla, lleva tiempo y Argentina no está acostumbrado a eso. De hecho, los periodos de estabilidad que tuvo Argentina en los últimos, te diría, desde la creación del Banco Central, fueron muy pocos y básicamente se dieron en la convertibilidad, que era un régimen súper estricto, donde había por cada peso emitido $1. Bueno, el sentido de la operación de ayer, que también te remarco, fue sorpresiva por el monto de acceso. Se hablaba de muchos fondos de libre disponibilidad para hacer esta operación, de capitalizar el Banco Central, o sea, de dar marcha atrás, revertir esa operación de sacarle dólares, fue mucho mayor que la que se esperaba, no solo del Fondo Monetario, sino del Banco Mundial, del BID, de otros organismos, en los cuales ya el martes van a haber 12 millones. No solo fondos, ¿no? Sino también hicieron esos anuncios, ¿no? Del BID. Claro, van a haber a lo largo de este año 23.100 millones de dólares que van a ir a esta operación, se van a cancelar a valor, digamos, a valor de mercado o ajustado, cuasi valor de mercado, casi todas las letras intransferibles que quedan, que están en el balance del Banco Central. ¿Y esto qué significa? Que los pesos que no van a ir creciendo porque no hay déficit fiscal y ya no hay más lo que se llamaba LELIQ o pasivos remunerados, esos pesos van a estar respaldados sobradamente con dólares. Y eso es un poco lo que los argentinos de alguna manera demandan para animarse a tener pesos, porque digamos, la historia no nos ayuda. Y obviamente esto se sostiene si hay equilibrio fiscal y lo vuelvo a remarcar, esto es fundamental. ¿Qué novedad hubo ayer entonces? Más fondos de libre disponibilidad, o sea, ahora dentro de este mes van a llegar 15.500 millones de dólares a los 12.000 del Fondo Monetario, otros 4.100 más a junio, o sea que casi 20.000 millones de dólares en 2 meses van a llegar para hacer esta operación, que es muchísimo más de lo que se esperaba. Y esto es un respaldo también de organismos internacionales que nunca han hecho esto porque siempre van a ayudar a los países cuando no las cuentas no las pueden pagar, o sea, tienen déficit, y van ayudándolo en la transición para ir a lo que hacen. ¿Por qué? Porque te van poniendo metas para que efectivamente hagas el ajuste, cosa que Argentina no hizo ninguno de sus acuerdos, incumplió siempre, y cuando uno mira la historia fiscal de Argentina, la norma es el déficit fiscal. Esta es la primera vez que ya llevamos 15 meses de equilibrio fiscal. Al principio se dudaba si era sostenible o no, y hoy ya se confía en que esto es una política de este gobierno por lo menos, y ojalá sea una política permanente de Argentina, ¿no? María, ¿qué significa esa banda de 1.000 a 1.400 en donde se va supuestamente a mover el dólar, ¿no? ¿Y qué significa para los precios? Tuvimos en el mismo día un informe de inflación fuerte, ¿no? Para lo que veníamos viendo, ¿no? Sabemos que es marzo, que arrancan muchas cosas, el colegio y demás en marzo, pero fue un índice fuerte con respecto a lo que veníamos viendo. Sí. Bueno, son varios temas. Primero, en marzo hubieron varias cuestiones puntuales que se sumaron y que sorprendieron. De hecho, el rubro educación tuvo un salto que los privados no habíamos registrado tan alto, tan así, pero es algo que se da solamente en el mes de marzo y se combinó ahí. Las verduras volaron y todos los que van a la verdulería lo pueden ver, que tiene que ver con las cuestiones climáticas, las inundaciones, siguió aumentando la carne. Cuando uno abre el índice de precios, muchísimos precios aumentaron abajo del 2%, no es que es algo generalizado. Eso es algo fuerte en su educación, cuestiones más puntuales y obviamente en el contexto de esa ansiedad que se había generado respecto de lo que pasó ayer, de qué iba a pasar con el régimen cambiario, si Argentina iba a lograr destrabar, bueno, todo eso había generado especulación, exportadores que esperaron a liquidar, importadores que se apuraron a comprar dólares, gente que fue al mercado, al MEP, contó con liquidación a comprar dólares. Todo ese ruido en un contexto internacional hipervolátil, que tampoco ayuda, había generado también ruido y algo puede haber influido también en esos precios. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, vamos a ver qué pasa, cómo abre el mercado, porque el tipo de cambio oficial, que es a donde ahora van a ir todos los exportadores, ya no va a haber más dólar blend, o sea que el 100% de lo que liquiden de exportaciones va a ir al mercado oficial. También la gente no va a necesitar ir a comprar dólares con su aplicación al MEP, que es una operación de compraventa de títulos que lo hacía la aplicación. Vas al banco, compras un dólar o cualquier casa de cambio. Vas a ese dólar y ahí se generó confusión y aprovecho para aclarar.
solamente la restricción de $100 que salió en el comunicado y algunos tuitearon, es para cuando uno va con pesos en efectivo a comprar dólares a un banco. Y que es el límite, son $100. Es irrestricto si uno tiene depósitos en pesos y quiere comprar dólares, así como antes operaba y compraba dólar MEP, ahora puede comprar el dólar oficial. Y eso es lo para que no lleven un montón de... Bueno, y aparte por una cuestión de tema de plata en negro. Hasta claro, para blanquear plata. Que vayan hasta de triangulación de fondos, digamos. Eso es algo normal en un país, en cualquier país del mundo. Pero entonces no va a haber restricción. ¿Y qué cambia para la gente en términos del dólar? Bueno, si yo antes compraba el MEP, la semana pasada ayer cerró arriba de 1.300 y hoy probablemente va a estar entre 1.000 y 1.400. Es difícil saber dónde va a pesar. Los primeros días vamos a ver cómo liquidan los exportadores, si entran dólares de afuera. ¿Qué ventaja tiene salir el cepo para los flujos de las empresas? ¿El Banco Central va a entrar para mantenerlo entre 1.000 y 1.400? Dentro de la banda no intervendría. Podría intervenir en algunas ocasiones y vamos viendo si lo hace, porque no es que no puede intervenir, pero es más puntual. Pero si el dólar, el tipo de cambio perfora para abajo los 1.000 pesos, va a comprar dólares para que no baje de 1.000. Claro, eso te iba a decir. Si llega a bajar, ¿qué pasa? No, lo va a mantener en 1.000. Compra. Ese 1.000 va a ir cayendo al 1% mensual, pero ahora es 1.000. Si supera el techo de 1.400, el Banco Central va a vender para que no vaya arriba de 1.400. Ahora, en el medio, en principio no intervendría, eso se llama flotación, pero podría llegar a intervenir parcialmente comprando, vendiendo, y eso todavía no lo tenemos. No sabemos, a medida que pasen los días vamos a ver cómo se comporta y también cómo se comportan esos exportadores que, como hablábamos recién, en las últimas 2 semanas muchos estuvieron esperando novedades para ver si liquidaban, ¿no? Entonces eso obviamente va a desatar. Lo mismo empresas que querían hacer alguna inversión, que no estuviera en el marco del RIGI, ese régimen que salió el año pasado, que tiene un marco especial para inversiones. Todo el resto de los sectores estaban esperando la salida del cepo. Pero es importante una salida del cepo que sea vista como permanente y no transitoria, porque lamentablemente en Argentina, cuando se salió del cepo a fines de 2015, producto de diferentes cuestiones, pero sobre todo la expectativa de un cambio de gobierno, llevó a que se tuviera que volver a poner ese cepo, que se restringió muchísimo en la gestión en el último kirchnerismo, ¿no? Entonces, la decisión de salir del cepo tiene que ir acompañada de la expectativa que no vamos a volver atrás. ¿Cómo se logra generar esa confianza? Haciendo los deberes, es decir, llevando a la Argentina hacia una estabilidad macroeconómica, un gobierno que sea solvente, que no tenga equilibrio fiscal, y esto lo repito mucho, porque para la gente común puede parecer algo lejano, pero es la clave, y es donde ha fallado siempre Argentina. Sí, bueno, es el mantra del presidente, ¿no? Que la inflación es un fenómeno monetario. Es que es así, lo que pasa es que bajarla en el camino se llama mecanismo de transmisión. Vos tenés, para volver a que la inflación desaparezca, que eso es algo que Argentina va a lograr si persiste en este camino, vos tenés precios que van indexando, contratos que están atrasados por inflaciones anteriores. Y además, no hay que olvidarse que había una distorsión enorme de precios que estaban contenidos, entre ellos la educación, que fue uno de los rubros que más aumentó en los últimos tiempos. De hecho, en el IPC es el que más aumentó el mes pasado interanual. De meses y meses y meses. Claro, vienen ajustando porque venían atrasados, la salud y sobre todo el año pasado luz, gas, agua, otros servicios públicos como el transporte. Esos obviamente cuando vos vas corrigiendo el atraso, impactan en el índice de precios. Lo mismo que puede pasar con algún rubro o con algún salto puntual del tipo de cambio que puede impactar en algunos precios. Y ahí te termino tu pregunta. Es difícil saber qué puede pasar en abril. Venía en estos días moderado, pero obviamente con un efecto que se llama arrastre de lo que pasó en marzo, pero no sabemos la reacción porque tampoco sabemos cómo va a terminar el tipo de cambio oficial. Debería impactar poco porque Argentina es una economía cerrada. ¿Por qué en Argentina impacta mucho? Porque justamente como a lo largo de los años los gobiernos han destruido la moneda, miramos el tipo de cambio para todo, ¿no? Hasta para servicios que no tienen ninguna ligazón con el tipo de cambio, que no están impactadas. Pero en definitiva esto es algo transitorio. Para ver si la inflación va a bajar, lo que tenemos que mirar los argentinos es ver si se están trabajando sobre las causas que generan la inflación, y eso de vuelta es la importancia del ancla fiscal. Y en ese contexto, para que haya menos volatilidad, en esa liberación que vamos a tener de ir a una normalidad, es importantísimo ese respaldo, como te decía recién, de los organismos internacionales, que muchos lo veían como negativo en ese debate de economistas, pero yo lo veo como algo muy positivo. ¿Por qué? Porque si vos sos un país que no solo pagás con recaudación tus gastos de todos los días, sino que además puedes pagar los intereses de la deuda, solamente necesitas renovar capital. Eso
tarde o temprano tiene que llevar a que el riesgo país baje muchísimo. ¿Qué significa? Que los mercados te financien como hace todos los países del mundo. Claro. Tendría que bajar, porque vamos a ser buenos alumnos, lo que pasa es que nuestro pasado nos condena, o sea, hace falta hacer buena letra, y eso va a permitir que Argentina, en un contexto de crecimiento, básicamente puedas renovar y ir pagando tu deuda de una manera muy simple. Por lo tanto, cuando uno habla de desendeudamiento o de reducción de la deuda, lo que hay que mirar son las cuentas públicas, como en la economía de una familia. Cambiar de acreedor no es desendeudarte. Desendeudarte lo podés lograr si vos acomodás tus gastos a lo que recuperás, a lo que recaudás, a lo que te ingresa, y podés ir pagando tu deuda, esa deuda que en algún momento incurriste porque durante mucho tiempo gastaste más de lo que tenías. María, con respecto al dólar tarjeta, que sigue con un impuesto, ¿no? ¿Eso va a persistir? ¿Eso por qué no se libera? Bueno, quedó un gris ahí, porque en realidad es raro pensar en ese dólar tarjeta. Pero bueno, eso estaba vigente antes también, y la gente podía, antes del vencimiento, comprar dólar MEP, y ahora también puede comprar dólar en su aplicación y pagar dólar con dólar y no pagas el impuesto. Con lo cual yo creo que hay que ver qué pasa con eso, pero simplemente mientras siga este impuesto hay que, digamos, hay que hacer esta tarea que es fácil en el home banking, con el celular, y pagar dólar con dólar. Dólares en el banco. Depositar o pasar de peso a dólar porque se puede hacer libremente. Ahora ya no pasa. Ay, no hay que ir con dólares, podés pasarlos. Eso es algo que es, digamos, volver a la normalidad y nos cuesta, ¿no? Pero sí, podés hacer eso y simplemente va a tender a desaparecer, y de hecho la brecha va a tender a desaparecer porque justamente vas a poder pasar de una moneda a otra. Así que esa es la recomendación, ¿no? Paguen con dólares la parte de dólares de la tarjeta para evitar el impuesto. Tal cual. Y después, en un contexto de una economía que va siendo más estable, empezar a no convalidar precios que aumenten sin sentido, porque no hay justificativo en ese sentido para aumentar algunos precios. Por lo tanto, como ya venimos de una inflación que sigue siendo alta, pero mucho más baja que antes, es más fácil empezar a comparar, ¿no? Con dónde estamos parados, los precios. Que el comerciante se animen también a no aumentar, por ahí a bajar un poco. Lo que ha pasado en Argentina, claro, en esta transición de una economía que venía totalmente desquiciada durante el 2023, es que muchos querían de alguna manera recuperar ese costo, ¿no? Yo compré un insumo al dólar a 2.000 a fines del 2023, a más alto, y quiero de alguna manera, y todos, como Argentina siempre ha sido la historia de fracasos y devaluaciones tras devaluaciones, eso no desencadenó que algunos se animaron a bajar precios y otros no. Entonces acá creo que es importante eso, empezar a ver un horizonte y animarse a decir, apuesto a más volumen, apuesto a que si mi costo de reposición no es una incertidumbre porque no va a haber trabas, no tengo CIRAs para importar, puedo pagar, y esto es algo importante, se flexibilizó mucho el plazo de pago para importadores, para las pymes sobre todo, y todo eso, ¿no? Baja el costo financiero, te baja costos sin incertidumbre y podés reponer la mercadería para aquellos que compran insumos importados y producen acá. Ese es un clásico, ¿no? El que no te vendía o lo tenía guardado porque no sé cuánto va a valer mañana, entonces mejor no lo vendo, subo el precio. Exactamente. Entonces creo que vos lo que necesitas es ir ganando paso a paso e ir creyendo que esto hay horizonte. Entonces cuando uno tiene horizonte empieza a pensar, bueno, tengo que mirar mis costos, tengo que empezar a ver cómo mejoro producto, qué quiere la demanda, qué quiere la gente. Porque antes se casaba en el zoológico y como la gente huía del peso porque creía que la inflación iba a aumentar, pagabas cualquier cosa. Pagabas los recitales, turismo, ropa, lo que fuere, con tal de sacarte los pesos de encima porque se te diluían en la mano. Y obviamente era otra la ecuación. La gente reacciona a los incentivos, a las reglas de juego, y nos vamos acomodando, pero es un cambio muy grande hacia lo que hace todo el mundo, ¿no? A volver a un país más normal, ¿no? Y esa transición siempre es desafiante, por eso te digo y vuelvo a remarcar lo importante que es el ancla fiscal, un gobierno que está totalmente convencido de que ese es el camino y obviamente frente a esa ancla fiscal y en la medida que la economía crezca, ir a un proceso de bajar impuestos, que ese es el camino que queda por recorrer, me parece, para que Argentina sea realmente competitiva. Reformas estructurales que se están haciendo, empezar a discutir la reforma laboral para que haya empleo formal y crezca, que no crece desde 2011 el empleo formal, porque esa es la verdadera inclusión, ¿no? Que realmente crezca y que además las empresas quieran crecer, porque cuando vos tenés
riesgos de quebrar porque contrata gente. La pyme no quiere contratar gente y es la que genera empleo, ¿no? Entonces, desarmar esa Argentina, pero para lograr esas discusiones necesitas primero ordenar un poquito la macro. Sin eso, todo lo otro queda como rezagado o como transitorio, ¿no? Sí. Como te decía antes. Una vez que pasa ese terremoto, cuando pasa el temblor, bueno, te podés ir acomodando. Tal cual. María, muy amable por estar con nosotros esta mañana. No, de nada, un gusto. Muchas gracias.